Cabestrante. En posición. ¿Qué dijo? Cabestrante. ¿Qué es eso? Periscopio. El periscopio está guardado donde tiene que estar. Este hombre no entiende nada. Paneles de babor. Cerrados. ¿Y qué van a estar abiertos? Paneles del castillo de proa. Otra vez. En condiciones. Caño de escape de popa. No, este tipo cree que es una rural Falcon esto. ¿Por qué no preguntar por el porta equipaje? En condiciones. Pero vamos, Dios me libre. Ahí vamos. ¡Ay! ¡Cuidado con ese palo! Siempre lo mismo, tenés que esquivarlo ese palo. Bienvenidos a Metroficción Radio. Esto es Cineficción Radio, ciclo radial de la revista Cineficción. Los acompañaremos en la próxima hora en que el terror y lo fantástico se harán carnadura en el éter. Esto es Cineficción Radio. Textos: Darío Labia. Relatos: Chucho Fernández. Productor general: Juan Carlos Moyano. Productora artística: Selva Justus. Asesoría musical: Tony Bosikovich. Respalda Estudio Iacona. Karl von Brael vio el paisaje a través de la oscura ventana de una pequeña tienda de Commerce Row. ¿Han sentido alguna vez la necesidad de tener algo? ¿Un libro, un adorno? Karl sintió eso a pesar de que nunca antes había querido comprar una pintura. Era barata y tan triste que el pequeño encargado casi se desespera por vendérsela. Así que Karl sacó el dinero en su monedero y se fue con la pintura bajo el brazo. Esa misma noche la colgó de una de las sucias paredes de su cuarto. Después de una cena frugal, trató de leer, pero el paisaje danzaba sobre las páginas de su novela. Así que movió el sillón hacia la pared y apagó todas las luces, excepto la que alumbraba el cuadro. Antes del advenimiento de la imagen móvil en cine y televisión, los escritores de lo fantástico percibieron en la pintura una posibilidad de escisión entre el mundo real y lo imposible. En algunas de sus historias extraordinarias, Poe escribió sobre el influjo de la pintura en los seres vivientes. Recordemos a Roderick Usher pintando el retrato de su amada hermana, minándose la salud de ella a medida que el lienzo va progresando. ¿Puede la pintura conducirnos a la destrucción? ¿Qué secreta conexión se establece entre la pintura y la mente humana? ¿Puede sufrir nuestra retina una invasión imprevista e inesperada de alguna energía maléfica estancada
en algún violeta, algún ocre, determinado verde gris o cierta confabulación entre pincel y tela? La pintura era profundamente depresiva, pero no le importaba porque él también era como una de esas criaturas que florecían en lugares húmedos y fríos, donde solamente setas venenosas y hongos tienen derecho a florecer. El tema de la pintura era simple: un río de un tinte mortecino entre gris y verde que serpenteaba por unas solemnes orillas arboladas, bajo una luna casi llena. Pero el artista había atiborrado la escena con una pesada carga de gravedad y tristeza. Un viejo en una barcaza parecía epítome del paisaje, mientras conducía su embarcación río arriba hacia un distante y oscuro recodo. La gravedad y la melancolía del cuadro atrajeron a Carl. Había conocido la melancolía en profundidad y hasta podía sentir un rasgo de afinidad con el encorvado anciano. Se acercó a la pintura. Su efecto no decrecía ante un examen minucioso como cualquier óleo ordinario. Casi indistinguible, había unas letras corroídas. L, E, T. Lete. Lete, uno de los muchos nombres que en la antigua Hélade recibía el río del olvido. La sombría pintura había sido acertadamente bautizada. Estamos en un sucio cuarto de alguna pensión europea en donde vive Karl von Brael. Pero en realidad estamos en un relato fantástico publicado en el número de junio de 1936 de Weird Tales. Lete es un relato de Harold G. Shane, autor misterioso que probablemente fuera seudónimo de alguien más, pero de cuya pluma solo se conoce este relato. Y a la vez, también estamos en el éter, en el de Cineficción Radio, pues esta noche somos dos pintores de brocha gorda, Chucho Fernández y Darío Labia, que le quitamos cerdas a los pinceles para hacerlos pasar por artísticos y explorar junto a ustedes una nueva asignatura. Horror y pintura.
Acompañan Cineficción Radio estas empresas interesadas en el buen horror: Camauer Rental y Estudio, Pablo Sala, música original, y Richard Tattoo, en Galería Bond Street, Richard Tattoo. No se deje intimidar por el cine y los matones de Marcelius Wallace. Cineficción, para estar bien informado y esquivar todas las balas. Para adquirir Cineficción, consulte en cinefanía.com. Estás escuchando Cineficción Radio. Acto segundo por Metroficción Radio. El ciclo radial de la revista Cineficción, que conducen de manera extraordinaria el querido Juan Carlos Moyano desde Houston, Texas, especialmente y precisamente en Salguero. Está a unos pocos kilómetros ahí de Houston. Exacto, de Houston. ¿Cómo le va, camarada? Junto a usted, ¿no, Darío Labia? Sí, lógico. ¿Cómo le va, camarada? Muy bien. A mí me va bárbaro, vengo de ver El Rey León. ¿Que viene de ver qué? ¡El Rey León! Así que El Rey León, mira, película. ¿Cómo le va, señor Hyde? Me va muy bien, no como ustedes. pero... a ver, esto es un programa que tiene una connotación diferente a la que usted creo que está aplicando. Por favor, señor Sí, Hyde. háganse los burros. Háganse los burros. Yo me fui a ver El Rey León. Señor Hyde, Sí. ¿pudo resolver el tema de las escotillas? Que Sí, está todo bien sellado. Teníamos algunas gomas medio degradadas, pero quedó todo en condiciones, ¿sí? Porque teníamos una filtración. Sí, una filtración, más que una filtración, estaba entrando un chorro soda. Yo no le pasé el informe al almirante Nelson. No se lo pase, está todo. Le puse ahí un posi de esos, sí, listo. ¿Un qué? ¿Un poxirran? Sí, no, posirrán, no, le puse un pegamento. Una poxilina. Sí, Bueno, eso, con plastilina. bueno, vamos a hablar seriamente de algo. Le damos las buenas noches a nuestra querida productora artística, Selva Justo. Ah, sí, ¿cómo le va, querida señorita? Sí. Hola. ¿Cómo va? Buenas noches. No fue a ver al Rey León, por eso está así. Señor Hyde, Sí. guarde la compostura, por favor. ¿Cómo no? Bueno, Chucho, Sí, le escucho. hay algo- Yo me voy, hasta luego. Vaya. ¿Qué le pasa al señor Hyde? No sé qué le pasa, está muy, desde hace unos meses que está... ¿Usted le revisó la medicación? No se la revisa su señora esposa. Yo no. ¿Qué? ¿Usted me va a decir que el señor Hyde tiene familia, tiene Sí, esposa? Está hace 40 años casado ante la ley. Por Dios, ¿y qué paciencia tiene esa señora? Lo quiere mucho, es un tipo muy agradable. hombre. ¿Ella es la señora Hyde? No sé, sí, supongo. Chucho, me han Sí. dicho en la semana, Ajá. me han hecho algunos comentarios Correcto. sobre estos documentos que vos habías aludido la semana pasada, y yo no tengo esos archivos fílmicos ni esos... Sí. Porque la gente quiere saber, quiere pruebas de eso, de que hay una raza social de insectos que se mueve. A ver, eso de la raza social de insectos Sí. es un Mito. título que le da a usted. ¿Así? En ningún momento hablamos de insectos, hablamos de criaturas. O sea, Sí. ¿no serían de este planeta? En ningún momento hablamos de insectos, ni de seres extraordinarios, y mucho menos de otros planetas. Hablamos de criaturas que se conducen en vehículos en una escala diferente a los vehículos que circulan por la calle. La escala es 1:18, y esos vehículos de manera subterránea, porque la avenida D. Meyer está exactamente debajo de una avenida muy conocida de la ciudad de Buenos Aires, ciudad capital, Cava, que está comprendida, como dijimos ya en algún otro envío, entre puedo dar algunas coordenadas, no podemos precisar en este momento cuál calle es la que existe hoy día, y debajo de la cual circula normalmente la avenida Di Mayer, con esta gente
vamos a llamarlos de esta manera, estas criaturas que abordan estos vehículos y que conducen evidentemente materiales, mercadería, mobiliario, personas y todo tipo de ¿Esas personas son obreros o son como las termitas? No, usted le está dando un carácter animal. Y sí, porque es lo que conocemos. No, nosotros no dijimos en ningún momento, el grupo del cual yo formo parte, en ningún momento dijo que se tratara de termitas, ni de dípteros, ni de arácnidos, ni crustáceos. Chucho, sí. ¿Puede ser una civilización del pasado remoto de la Tierra? No, yo no me aventuraría en fantasías. Es algo que estuvo siempre y solamente se ha dado a conocer ahora. Bueno. Un misterio, por eso se trata de un mito, que al final no era un mito. O sea, es algo, pero no tenemos ninguna manera de comprobarlo científicamente, salvo los testimonios que vos has estado recolectando. Lo que puede hacer uno es esconderse y estarse en un lugar en especial, específicamente, que yo le puedo dar las coordenadas, para que vea que esto que estoy contando en realidad sucede, que es por donde entran y salen estos vehículos, estas criaturas. Es un trayecto muy corto, en donde se mueven de un lado al otro y sí, suben a la superficie porque necesitan, obviamente, recargar combustible en una estación de esos servicios que se encuentra... ¿Y qué recargan? ¿Una gotita de gasoil? No sé qué, no tengo idea de eso. De súper. No nos hemos acercado tanto, nos manejamos con distancia. Claro, no es tránsito pesado. No sé, nosotros observamos con... ¿Cuánto pesa un corgi? No tengo la menor idea en una escala de 1,18, no tengo la menor idea, no sé. Pesará medio kilo. ¿Menos? ¿Medio kilo? Sí, medio kilo, 1,18. Me parece demasiado. No sé. Nunca lo pesé. No, yo tampoco, pero son vehículos que están motorizados, que tienen combustible, que llevan carga. Bueno, no, usted lo está agarrando como si tratara un muñequito de peluche, no lo es. Lo que pasa es que me está diciendo que son autos, vehículos en miniatura. En una escala muy grande, que es 1,18, es una escala grande. Es la escala más grande que usan los coleccionistas. Wow. Generalmente, ¿no? Yo, el domingo próximo, antes de venir para la radio, voy a ir al Parque Rivadavia y voy a ver si me compro un par de estos vehículos. Va a haber ahí en la calle Rivadavia que la gente colecciona generalmente la escala 1,43. Pero de lo que estamos hablando es la escala 1,18. Bueno, le tomo la palabra. Tómela. Vamos a un interludio musical. Allá vamos. Allá vamos. Cineficción Radio. Aquí en 24/7, domingos 20 horas. Con Darío Labia y Chucho Fernández recorrerás espeluznantes historias de terror. Buenos Aires, Argentina.
Esto es Cineficción Radio. Tercer acto por Metroficción Radio. El hechizo del cuadro residía en una absoluta posibilidad de vida en su expresión. Esta línea proviene de uno de los relatos más breves del inmortal Edgar Allan Poe, El retrato oval, que consiste en la observación por parte de un personaje del retrato de una anónima chica que encuentra en una casa que no le pertenece. Esta breve línea también resume uno de los grandes misterios de la pintura. El hechizo del cuadro residía en una absoluta posibilidad de vida. Y este término, posibilidad de vida, ha sido subrayado en el original. ¿Significa que la pintura puede crear vida? ¿O que puede absorberla? ¿Cuántas pinturas generan modificaciones en el ánimo de quienes las observan? ¿Son estas pinturas un estímulo, un gatillo que desencadenan o liberan pulsiones reprimidas del observador? ¿O las pinturas pueden alojar pulsiones reprimidas de su autor y quedar depositadas en el lienzo hasta que una mirada atenta las detecta? Zdzisław Beksiński, pintor polaco, nacido en 1929, tuvo una vida marcada por la tragedia, pues sufrió la muerte de su esposa y el suicidio de su hijo, siendo él mismo asesinado a puñaladas por negarse a prestarle plata a un adolescente. El arte de Beksiński nos abofetea con motivos lúgubres, extremidades humanas sin carne y en movimiento, estructuras igual, sin fachada, pero con sus pasadizos, recodos y cañerías a la vista. Animales esqueléticos, seres que parecen muertos, pero como en rictus de inminente acción. Seres raquíticos, abrazados, fundidos entre sí, como si fuera para la eternidad. Los fondos de estas pinturas se difuminan casi todos en una niebla vaporosa que impide distinguir con claridad las formas, lo que supone también la habitual escenografía de algo familiar: nuestros diarios sueños nocturnos. Beksiński estudió arquitectura en Cracovia y se interesó por la escultura y la fotografía. Su meta al dedicarse a la pintura fue la de fotografiar los sueños. Pero Beksiński tenía dos caracteres en apariencia opuestos, en verdad complementarios. Por un lado era profundamente inconformista, por otro, creativo sin límites. Se habla mucho y se teme la destrucción de las obras de arte por manos ajenas, pero no por las propias. Beksiński fue un artista que destruyó su propia obra. Beksiński nunca puso título a ninguna de sus obras y tampoco nunca trató de explicarlas o acoplarlas a ninguna tendencia o moda. Por eso, hoy las identificamos por su año de realización, la técnica utilizada y no mucho más. Y ahora describiremos una de sus obras, un óleo sobre fibra vulcanizada. La escena ocurre en la esquina de una habitación con paredes y pisos de un tono verde amarillento enfermizo. La unión de la esquina con el techo en el margen superior izquierdo de la pintura está invadida por sucias telarañas.
En el margen derecho, la pared da lugar a un arco cuya puerta está tapiada de ladrillos. Una flecha nos llama la atención. Pudo tratarse de una antigua entrada o salida que ha sido clausurada por alguna razón. Al pie, apoyada contra el marco de aquella puerta, una pequeña máscara blanca, muda, testigo de lo que está ocurriendo en el centro del cuadro. Se trata de un mare magnum indistinguible de piernas y brazos flexionados, cientos de ellos, en actitud de movimiento, dirigiéndose hacia esa puerta emparedada, surgiendo y desvaneciéndose sin aparentemente lograr atravesarla. Los brazos y las piernas raquíticos, casi esqueléticos, no permiten adivinar sus cuerpos. Son tan solo brazos y piernas, encimados unos con otros, entrelazados, dejando percibir, eso sí, algunas cúpulas craneanas. ¿Son los fantasmas de cientos de personas que transitaron ese espacio en el pasado? ¿O es el fantasma de una sola persona que cientos de veces transitó ese pequeño lugar, tal vez camino a su empleo o bien trabajando en su empleo? El cine polaco tuvo una biopic sobre Beksinski, La última familia, dirigida por Jan Matuszynski. El film se inicia con la voz en off del actor que interpreta al artista y nos dice: las cosas que estoy imaginando, las cosas que captan mi atención, están teniendo lugar en alguna metarealidad inventada. Las obras de Beksinski, compuestas entonces por escenas que ocurren en una realidad tan solo a un ligero plano de la nuestra, es una colección de postales de horror que se ponen en marcha ante la observación primero y acto seguido con la irresistible curiosidad que provoca sus formas y el automático intento del observador por imaginar la causa o la naturaleza de la escena. Ese es el gran secreto de la pintura y del horror, el grimorio definitivo del horror pictórico. Y terrible ira. Cineficción. Los que intenten envenenar y destruir a mis hermanos. Domingos, entre las 20 y las 22. Soy el Señor cuando deje caer mi venganza sobre vosotros. Carl se volvió a sentar para mirar el cuadro. Los árboles oscuros y pelados que crecían en la orilla del río estaban reproducidos con pasmosa exactitud. Sus retorcidos troncos tenían aspecto añoso. El entrelazado de sus ramas creaba contra el cielo color pizarra una ilusión de movimiento. La perspectiva era casi estereoscópica en su perfección, y el foco de la pintura hacía que Carl sintiera como si se deslizara hacia la curva que se perdía entre impenetrables sombras. Mientras observaba esos detalles, la ilusión de realidad lo envolvió hasta parecerle estar realmente viendo un río
en vez de una escena creada por el pincel extraordinariamente hábil de un artista. Por un momento Carl se asustó de esta sobrenatural cualidad del paisaje. Se despertó, prendió un cigarrillo y aspiró un poco de humo. Estás en Cineficción Radio, acto cuarto, por Metroficción Radio. Volvemos a la realidad. Fumar un poco nos despierta del letargo, pero ¿qué atractivo tiene la vida real para nosotros? Y si nos volvemos a meter en esa escena imaginada por un pincel virtuoso, seguimos con el desenlace de Lete, relato de Harold G. Shane, publicado originalmente en el número de junio de 1936 de la revista Weird Tales. A medida que el tiempo pasaba, Carl trató de imaginar que el agua resumaba hacia una curva lejana y que los espectrales árboles se balanceaban con el viento que resoplaba a través de las ramas. El río fluía lentamente y las nubes habían cubierto la luna. Pudo sentir el aroma a humedad, la vegetación descompuesta de la ribera y hasta la madera de la embarcación que se movía debajo de él. La proa estaba ricamente tallada y cubierta de extraños motivos. Ahora se veía en la barcaza, pero ¿cómo se había ido del sillón? ¿Cómo había llegado hasta ahí? El asunto era demasiado complicado para su mente. Alguien estaba remando, un anciano, cuyo entrecortado jadeo asmático podía escuchar, mientras el bote se movía lentamente, como si la vaga corriente lo ayudase. Sí, era un anciano, como el viejo encorvado en el cuadro. ¿En el cuadro? Transcurrieron segundos para que la enormidad de ese pensamiento estallara en la mente de Carl. Todo lo que le rodeaba era exactamente como lo había visto en el cuadro que había comprado. Trató de mirar para atrás, pero para su horror se dio cuenta de que no podía mover ni un dedo. Luego su terror se fue calmando. Después de todo no sentía dolor y, a fin de cuentas, había tenido sueños mucho más increíbles que ese paseo. Tal vez eso fuera. Parecía muy largo para un sueño. ¿O eso era por la lentitud del remero? Carl rió mentalmente ante su febril sentido del humor. Mentalmente, claro, porque solo su cerebro estaba ahí. La extraña parálisis aún esclavizaba sus músculos. Como pudo, miró a su alrededor, decidido a disfrutar del paseo. Frente a la barcaza el río se ceñía rumbo a la curva y los mustios árboles de las orillas iban cubriendo el desolado cielo. Una bruma traslúcida lo rodeaba todo. La bruma se hizo más espesa y la orilla dejó de mostrar sus contornos definidos. Por primera vez desde su traslado a aquel mundo onírico, comenzó a preocuparse. ¿Cuándo iba a terminar ese sueño? A la vez, un pesado letargo comenzó a invadir su cerebro, dándole una sensación confortable. Oscura y distorsionada por la bruma, que ahora se convertía en genuina niebla, la curva se avecinaba, río adelante. Los pliegues de sombra eran tan oscuros a medida que se acercaba que no se diluían
como las sombras comunes y corrientes. Al observar con atención, Carl se atemorizó. Su deseo era no proseguir, pero su lasitud le imposibilitaba sentir auténtico terror. La barca seguía cual caracol su lánguido curso, y el silencioso barquero no daba señal de entender los débiles deseos de su pasajero. Pero a la vez, Carl era incapaz de expresar cualquier deseo. Entonces, de repente, sintió un loco presentimiento. Si llegaba a rebasar ese recodo del río, nunca regresaría, se iría fuera del cuadro. En un sordo frenesí, intentó ejercer su voluntad contra la maligna influencia que lo inmovilizaba, pero era inútil. Unos abedules de corteza enfermiza se acercaban a través de la niebla. Las náuseas asaltaron el estómago de Carl. Esos abedules cetrinos estaban justo en la curva del río. Una débil corriente pareció acelerar la barcaza. La neblina era tan densa que hasta los árboles más cercanos se desvanecían tras ella. La orilla estaba completamente oscura. Apenas podía distinguir el negro vaivén del agua sobre la proa del bote. La niebla se iba tornando negra. Estaba tan oscuro y frío. Negro. No parece haber un único significado para el color negro. A veces es el luto, a veces una larga vida. Todo depende del contexto, sin duda. Pero si quedas hipnotizado por una pintura, ten cuidado de que tu cigarrillo no te provoque una quemadura. Ya no podía ver los ornamentos tallados de la proa. Negro, negro, negro. La palabra se filtraba a través de su entumecido cerebro. Trató de verbalizarla, pero no podía emitir sonido alguno. El barquero jadeaba con estertores. La curva. La barca estaba volando. El cigarrillo quemó la mano de Carl. Por un segundo el olor a carne quemada inundó la gris habitación. Luego se mezcló con el de la lana quemada hasta que, habiendo horadado un hueco en el tapizado, el cigarrillo se extinguió. Carl no reaccionó ante nada de eso porque ya no era capaz de hacer otra cosa que mirar fijamente la curva del río que estaba frente a sus vidriosos ojos. Una curva en un río navegado por una barca a través de las sombras. Un puñado de árboles que se alzaban entre una niebla que flotaba encima de la orilla. A pesar que la estática niebla excluía cualquier brisa, las ramas aún parecían moverse. Por la mañana una bolsa de gas explotó en una alcantarilla bajo la ventana de Carl. El sacudón desprendió el clavo y la pintura cayó de la pared, golpeando el piso. El mugriento marco se quebró y el impacto rasgó el lienzo, ya bastante reseco por los años. Pero Carl continuaba mirando fijo el punto donde había estado esa curva. Hora de lavar los pinceles, cerrar las témperas y echar llave a la galería, pues de Cineficción Radio nos despedimos, pero tan solo por 7 días. Esto ha sido Cineficción Radio. Textos: Darío Labia. Relatos:
Chucho Fernández. Producción general Juan Carlos Moyano. Producción artística Selva Justus. Cineficción Radio es el ciclo radial de la revista Cineficción. Cineficción Radio, domingos 20 horas por Metroficción Radio. Se puede ver en el canal de YouTube de Cinefanía. Y luego se puede escuchar en Spotify y las mejores plataformas. Cineficción Radio, el programa que refleja sus datos en IMDb. Respalda Estudio Iacona. Para proteger una idea, mejor registrarla con los mejores. Estudio Iacona. Será hasta el próximo domingo a las 20 horas. Buenas noches y adiós, fantasmas. $40 brazas. ¿Qué dijo? 25 brazas. 40 brazas, 25 brazas, estamos emergiendo. 15 brazas. Ya estamos, ¿Estaba dónde? Ahí va, ahora sí. Ahora sí que... ¡Cuidado! ¡Está loco! ¡Qué lindo que está afuera! ¡Che! ¡Julio! ¡Julio! ¡Qué lindo! Voy a salir un poquito.